Espacio patrocinado por la Real Federación Hípica Española, comprometidos con el fomento, la formación y difusión del deporte ecuestre. Y una semana más estamos de celebración. Toca aplaudir los éxitos de nuestros jinetes fuera de casa, porque de nuevo se han traído medallas de competiciones internacionales y no de cualquier competición. Nada menos que del Campeonato del Mundo de Raid para jóvenes jinetes y juniors, celebrado en Rumanía, que ha sido la prueba más importante del año de la Federación Ecuestre Internacional. 84 jóvenes jinetes de 26 países de entre 14 y 21 años competían para subirse a lo más alto del podio y conseguir el título de los mejores del planeta. Y una vez más, los nuestros han demostrado por qué el Raid español está en la élite mundial de la disciplina, porque se han traído la medalla de plata por equipos, escribiendo una vez más el nombre de España en la historia del Raid, y esta vez con letras de plata. Y todo ello solo unos meses después de que nuestros jinetes absolutos se trajeran de Italia la medalla de oro de campeones de Europa. Yo no les voy a contar nada más, porque quien mejor nos puede aportar todos los detalles de este triunfo es el jefe del equipo vencedor, que además es el seleccionador nacional y director técnico de Raid de la Real Federación Hípica Española. Ignasi Casas, buenas tardes, bienvenido a Rienda Suelta, bienvenido a tu casa, Ignasi. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, Ignasi, otra medalla, y en este caso de los juniors, de los jóvenes, de plata, y en el Campeonato del Mundo. Enhorabuena por el resultado, lo primero. Y en segundo lugar, ¿a qué sabe este nuevo metal, Ignasi, este nuevo triunfo a nivel mundial de los jinetes españoles de Raid? Bueno, pues primero muchas gracias, y luego pues la verdad que sí, que estamos muy contentos, que hace mucha ilusión, que siempre digo que parece fácil, pero que es muy difícil, porque realmente un mundial de Raid, aunque sea junior y jóvenes jinetes, tenía muchísimo nivel. Estaba todo el mundo, básicamente. Claro, Campeonato del Mundo. Bueno, las medallas individuales, Ignasi, se han ido a los Emiratos Árabes, pero por equipos, como decimos, España se ha subido al podio de campeones. Lo hacíamos gracias al trabajo desarrollado por ese equipo compuesto por Celia Soler, que corría con Gazuana Al-Sakab, Manel Ferrer con Pícaro de Torre, Candela Hernani con Balima 50%, Clara Latorre con Bonasa y Guín Casellas con Jazz de Viñoles. Estos eran los binomios que tomaban la salida. Además había dos reservas, Marc Salvans y Gerard Casas, porque la expedición española estaba compuesta por 7 binomios, aunque al final solo sean 5 los que toman la salida. Pero de inicio, Ignasi, mucho esfuerzo y despliegue español para ir a por todas en ese Campeonato del Mundo. Muchísimas personas movilizándose para estar allí. Sí, la verdad que la Federación ha hecho un esfuerzo muy importante, porque lo hemos preparado desde hace ya muchos meses, llevamos mucho tiempo preparando, y esta vez hemos podido organizar bien el tema preselección, selección, pruebas de esfuerzo, clinics de entrenamiento. Hemos contado con un grupo muy grande de 20 jinetes, y realmente se ha trabajado mucho todo el verano, y luego ya el desplazamiento a Rumanía ha sido un desafío realmente, ¿no? Porque es un viaje súper largo. Los caballos de Bahrein o Emiratos Árabes iban en avión, es lógico, ¿no? Si puedes ir en avión, vas en avión. Claro. Pero los nuestros pues fuimos en camión, también un camión de transporte evidentemente internacional de caballos, preparadísimo, ¿no?, para viajes largos, pero eso no quita los 4 días de transporte, porque Rumanía no está aquí al lado, ¿no? Claro. Y tienes que organizar muy bien todo el tema logística, evitar al máximo el tráfico que hay hoy en día en Europa, que evidentemente es imposible de evitar al 100%, y luego el movimiento de los caballos y toda la logística de la gente que traemos, tanto los jinetes como grupo de asistencia. Es empezar ya con una palicita en el cuerpo, las cosas como son. Sí, está claro. Por ejemplo, hemos estado muy encima del peso de los caballos, ya teníamos controlado el peso ideal de cada caballo. Hemos visto que en un viaje de este tipo hay caballos que pueden perder entre 40 y 50 kilos, o sea, con un peso importante, una pérdida importante, ¿no? Sí. Luego tienes que recuperarlo, estás allí, intentamos llegar el lunes noche, llegamos al final martes por la mañana muy temprano, y hemos estado los 4 días allí recuperando al máximo los caballos para llegar en condiciones óptimas a la carrera del sábado, ¿no? Pero evidentemente el peso es súper importante. El caballo de Raid, la hidratación es básica, ¿no? Sí. Tienes que recuperar el volumen de agua, y bueno, lo hemos conseguido, ¿no?, a pesar de la dificultad de este desplazamiento. Bueno, una vez en Rumanía, Ignasi,
¿Cómo ha sido el campeonato? Porque eran 126 kilómetros, 5 fases, entramos de 20 y 30. La carrera, como tú dices, empezaba el sábado, 20 de septiembre, a las 5 de la mañana, finalizaba 10 horas después. Nosotros somos muy grandes en Raid, pero es que este campeonato era del mundo, estaban los mejores, como tú decías, esos países del Golfo, muy fortísimos en esto. Francia, que es otra gran potencia, de hecho es la que ha conseguido el oro por equipos. ¿Cómo fue la carrera, Ignasi? ¿Qué premisas les diste como jefe de equipo y cómo se desarrolló? Bueno, como dices, después del problema o la adaptación, a nivel táctico, a nivel de competición, era un recorrido muy, muy llano. O sea, una de las razones seguramente de organizarlo allí es porque hoy en día están de moda los raids llanos, de mucho galope, y tienes que plantear una carrera con mucha cabeza, muy frío, porque es fácil coger velocidades de 25 o 30 kilómetros y luego el caballo lo paga, ¿no? Y nosotros planteamos una carrera un poco mixta, por decir, dos caballos en el grupo segundo, pero bastante adelante, un caballo en el medio y 2 caballos más seguros de atrás. Y al final no salió bien, porque los 2 equipos fuertes de entrada, que eran Emiratos y Bahrein, imprimieron un ritmo fuerte, pero tampoco lo que se pensaba que podía ser de 25-30, a lo mejor 22-23 kilómetros por hora. Sí. Claro, hablamos de caballos, cuando hablamos de estas medias a lo mejor parecería que es poco, pero realmente para un caballo eso es un ritmo importante. Sí. Y a medida que se desarrollaba la carrera, parecía que Emiratos y Bahrein eran niños de controlar o de acercarnos a ellos, ¿no? Uh-huh. Pero el raid es así, cuando van pasando los kilómetros y van pasando los controles veterinarios también tienes que tener cuidado. Es muy importante que el caballo recupere bien el corazón, que no tengas una penalización por tiempo al entrar alto de pulso y sobre todo las cojeras, ¿no? Y la penúltima vuelta ya un poco, pero la última realmente Emiratos y Bahrein corrieron muchísimo. Sí. Y esto les penalizó, pues teniendo muchos caballos eliminados por cojera o por metabolismo. Uh-huh. Y bueno, nosotros corriendo un poco más conservadores, pues estábamos allí. Táctica conservadora. Y al final pues salió bien. Sí, a veces hemos corrido más en punta, delante, pero esta vez, a pesar de tener un equipo muy bueno, no teníamos a lo mejor caballos tan punteros como otras veces. Teníamos un grupo muy importante de caballos y jinetes, pero a lo mejor teníamos también bastantes jinetes noveles o nuevos en un mundial que debutaban, que eso también es súper importante, porque debutar en un mundial no es cosa fácil. Sí. Y han respondido muy bien, ¿no? Porque al final son chicos jóvenes, la presión siempre está allí, es fácil cuando estás encima del caballo correr un poco más de la cuenta, luego lo pagas, ¿no? Y ha sido muy importante, han seguido las órdenes de los técnicos y hemos podido tener los caballos preparados para correr cuando hacía falta. Bueno, han sabido manejar ese bien. el Exacto. estrés. Bueno, porque es que, lo que tú estás diciendo, y tiene que ver mucho con tu trabajo, sin duda, porque para ganar en raid, como tú dices, es básico calcular esfuerzos, y eso tú como seleccionador, como jefe de equipo y además como jinete que llevas 10 años pues acumulando medallas para España, pues lo sabes muy bien. Si no se mide, pues cualquier descuido pues puede dar al traste con el resultado final, Ignasi. Sí, el caballo de raid, evidentemente, tienes que llegar a las últimas etapas con el caballo fresco. Como hayas quemado más energía de la cuenta al principio, luego el caballo no responde, ¿no? Uh-huh. Y esto es un factor súper importante. Bueno, y a veces tienes que ser capaz de decidir si corro fuerte desde el principio o corro un poco más conservador. Sí. Y también se tiene que ser consciente de la posibilidad de cada binomio en el momento de la carrera, ¿no? Bueno, lo que es evidente, Ignasi, es que este resultado es consecuencia del trabajo de meses, no solo de la estrategia, que es básica en esa competición, y del día y tener suerte en esa competición. Esto es la consecuencia de mucho esfuerzo, de muchos meses. Sí, eso está claro. Aquí hay un trabajo de todos, pero no solo mío, sino de todos los técnicos. Tenemos un veterinario que nos ayuda muchísimo, como es Fabrizio Pochesi de Italia, está Rafa Garrido y el resto de técnicos. Sí. Y realmente es el esfuerzo de todos, incluso de los jinetes, de los propietarios, de los padres, ¿no? Porque en raid no te basta un jinete y un caballo bueno, tienes que tener una asistencia buena, tienes que tener un grupo de gente que sigue la carrera, que está siempre allí en los momentos de asistencia o de control veterinario, ¿no? Sí, y realmente tenemos un grupo importante y que es muy profesional al final, ¿no?
Bueno, al final 9 naciones completaban el recorrido como equipos. Ignasi, esto dice mucho del nivel. Si se compara con otros campeonatos anteriores, por ejemplo, creo que fue en el 24 que solo llegaron 4 equipos a la clasificación final, es decir, que nos hemos batido con los mejores. Al final el podio estaba compuesto por Francia, que se llevaba el oro, nosotros España la plata, siendo el bronce para Italia. Es evidente, Ignasi, que el próximo reto es el oro y que los jóvenes jinetes y juniors del mundo del rey pues tienen que ir asumiendo que los jóvenes españoles llevan el mismo camino que los absolutos, que es ser los mejores del planeta, ¿no, Ignasi? Sí, la verdad es que sí, que ha habido mucho nivel. Tal como dices, han terminado 9 países, que normalmente en RAID es complicado porque tienen que terminar siempre mínimo 3. Y aunque parece fácil, es complicado. Había más de 20 países participando, ¿no? Al final terminaron 9 y es lo que dices, ¿no? Estamos allí, siempre llevamos muchos años ganando el Campeonato de Europa Junior y Jóvenes Jinetes y también en esta categoría, en Junior y Jóvenes Jinetes del Mundial, estamos cerca, pero nos falta un poquito para ganarlo. Pero bueno, está muy bien la plata. Todo se andará. El oro está ahí, a un pasito. Bueno, Ignasi, el Campeonato del Mundo era uno de los grandes retos deportivos del año. Ya está conseguido, tenemos una plata en casa, ya vendrá el oro el año que viene. Pero para ti, como jinete, como seleccionador, como director técnico, ¿qué significa? ¿Has sufrido mucho? Sí, bueno, al final también cada vez tienes más experiencia y lo llevas por dentro, ¿no? A nivel táctico, a nivel de competición, la verdad que respondieron muy bien todos los jinetes y te da confianza ver que van siguiendo las instrucciones. El reto de esta prueba sí que fue mucho el trabajo de logística del viaje. Una vez estuvimos allá, pues poco a poco vas viendo que los caballos se adaptan al entorno, a las cuadras nuevas y te vas tranquilizando un poco. Y luego pues la competición también llega a un punto que ya la federación o los técnicos hacemos lo máximo y luego ya es el jinete que también tiene que responder, y la verdad que respondieron muy bien todos. Pues una vez allí a demostrar lo que sabemos hacer, sin más. Bueno, Ignasi Casas, seleccionador nacional y director técnico de RAI de la Real Federación Hípica Española, el jefe del equipo que se ha traído de Rumanía del Campeonato del Mundo de Junior y Jóvenes Jinetes, esa medalla de plata, ole y ole, demostrando una vez más la categoría de nuestros jinetes y sobre todo ese trabajazo realizado por la dirección técnica. Ignasi, lo dicho, enhorabuena por este nuevo triunfo, por esta nueva demostración internacional de cómo se corre RAID en España, desearte lo de siempre, que vengan muchas más medallas, que van a venir sin duda, y sobre todo darte las gracias por compartirlo en rienda suelta y por tu presencia una vez más en nuestro micrófono. Sí, muchas gracias a vosotros y también recordar que ahora nos queda el Campeonato de España Amateur y Veteranos en Badajoz y más la Copa del Rey, ahora a finales de octubre. Sí. También una prueba importante y también de cara al futuro, ¿no? De ir promoviendo nuestro deporte, porque también tenemos jinetes de mucho nivel, pero también tenemos que tener gente en la base, ¿no? Es súper importante. Pues citas importantes todavía. Dar la oportunidad a todo el mundo, ¿no? Y luego tendremos el Interautonomías el 1 de noviembre, que es la fiesta del RAID de base, del RAID de promoción, donde viene la gente, digamos, más que empieza o los equipos más autonómicos, pero bueno, súper importante. Y eso va a ser el 1 de noviembre en Novallas, en Aragón. Bueno, nada más. Pues todavía queda calendario para poder disfrutar del RAID. Ya nos irás contando, Ignasi. Un abrazo fuerte. Venga, un saludo. Muchas gracias. Chao. La equitación es juego limpio, esfuerzo, perseverancia, dignidad, respeto por los derechos humanos y los derechos de los caballos. La hípica es igualdad entre hombres y mujeres, justicia, solidaridad, tolerancia, trabajo en equipo. Estos son los valores que buscamos y por los que trabajamos. Real Federación Hípica Española, fomento del deporte ecuestre, formación continua en todas las disciplinas, apoyo a la competición. Real Federación Hípica Española, comprometidos con el deporte hípico. Inma Ugarrio presenta Rienda Suelta en Radio Intereconomía.